Quiero presentarles aquí a mi lado, tengo a dos jugadores, entrenador-jugador, a César Cano como jugador del Club Baloncesto Albaida. César, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, César por un lado, y también ha venido el entrenador, también quiere contarnos alguna cosa. El entrenador es Carles Bonet, del Club Baloncesto Albaida. Carles, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como siempre decimos, Carles y César, fuera del entorno deportivo, a los deportistas los sacamos y un poquito no sabemos qué hacer. No sé si incluirme el sabemos o sabéis qué hacer, pero bueno, yo espero que hoy estéis cómodos aquí en el estudio, que nos contéis cosas del Club Baloncesto Albaida, este año que, bueno, estáis haciendo una temporada impresionante, que estáis fichando a gente y un poco lo vamos a englobar todo en estos próximos minutos aquí en este programa de Meca Televisión. Yo un poquito vamos a conocer el club, César, así que no sé si tú, por ser la persona quizá que más años llevas, bueno, por lo menos Carles es un nuevo fichaje, hablábamos de ti en un momentito, pero sí que nos puedes un poco remontar. Vamos a conocer el Club Baloncesto Albaida, un poco cómo se crea, cuándo se crea, de dónde nace. Bueno, yo siendo el más veterano del equipo y capitán, yo es mi tercer año que juego en el Albaida federado. Lo único que sí que sé que el club lleva de unos 25 años para aquí, ya empezó su andadura y empezó en una pista exterior que tenemos ahí abajo, con primero un equipo senior, de ahí se amplió con otro equipo, poco a poco se fueron haciendo categorías, se logró el pabellón tan ansiado que no teníamos, que hacía falta y de ahí hasta el día de hoy, que ya han pasado esos 25 años más o menos, pues ya siempre ha habido épocas de estar el club mejor deportivamente. Siempre ha habido la gente que ha trabajado por el club, tipo ahora mismo lo encabezan Emilio, Manu, que ahora son las personas que sin ellos no funcionaría, porque los que están a la sombra, los que no se ven, pero los resultados se ven ahí. Pues nada, llegado a este año, yo sé, hay una apuesta muy fuerte, somos el segundo equipo del Martínez Valls. Nosotros entrenamos y jugamos en Albaida y a fecha de hoy estamos segundo en la clasificación y con el objetivo de intentar ascender el equipo. Y más o menos... Sí, hace unos días también hemos tenido a Pepe Salcedo, coordinador de equipos del Club de Básquet Martínez Valls, nos comentaba pues eso, que sois como el filial del Ontinyent, del S de Ontinyent, que sería el equipo de primera división que hay aquí. Hablamos luego prácticamente un poco de lo que es la competición y de eso. Vamos a conocer a Carles Bonet. Carles, buenas noches. Bueno, tú eres uno de los buenos y nuevos fichajes del Albaida, del Club Baloncesto Albaida. Cuéntanos cómo has recaído aquí en este club. Pues yo vengo de Novaski Xàtiva, donde el año pasado ascendimos a Primera Nacional en la categoría autonómica. Y nada, como no pudimos pagar los costes de la categoría, pues me quedé sin equipo, me salí de Xàtiva y contactaron conmigo, bien la gente de Martínez Valls o la gente de Albaida, y nada, me comentaron el proyecto, me pareció un proyecto muy ilusionante sobre todo, y también me pareció un proyecto con muchas ganas de mejorar, y pues era lo que yo creo que necesitaba. Y nada. Bueno, de todas formas, estabas hablando bueno, el No Basket de Xàtiva, ahí también hay afición, también hay, ¿no? ¿Te apetecía un poco también recalar en otros equipos de otra comarca, quizá, o algo? Sí, yo siempre he entrenado allí desde hará 8 años, desde hará más o menos 8 años, y tenía un poco de ganas también de salir, de probar nuevas experiencias, de conocer a nueva gente, también de promocionarme, y nada, me pareció, ya te digo, de las mejores opciones que tenía, y acabé aquí. ¿Pero jugabas como jugador o como entrenador estabas allí? No, yo ahí estaba como entrenador. Como entrenador, sí. O sea, tu visión es de ser entrenador. Sí, es más, yo nunca he jugado a baloncesto. Sí, la verdad es que es curioso porque yo también conozco gente, por ejemplo, en el arbitraje, que no han sido jugadores y que entran directamente como árbitro. Entonces, me resulta curioso, pero interesante. Hablamos de eso enseguida. Bueno, pues César, vamos a hablar un poco del equipo, bueno, el club de baloncesto de Albaida. Hay un ramillete de jugadores, pero abajo en categorías, hay equipos también en otras categorías. El Club Baloncesto Albaida, en este caso, el primer equipo, por así decirlo, César, categoría preferente. Cuenta un poco cómo se llega ahí. Pues continuamos del año pasado. El año pasado fue el primer año que estábamos en preferente y el primer año como filiales del Ontinyent, que venía del año anterior que subimos de zonal a preferente. Ya nos vinculamos con el Martínez Valls. El año pasado hicimos una buena campaña, pero no pudimos planificar desde el principio, quedamos cuarto, quinto, y este año llegamos con una renovación casi de 3/4, del 75% de la plantilla. Nos quedamos 4 jugadores del año pasado y vinieron 8 nuevas incorporaciones, más el entrenador.
jugadores por ahí de todos los sitios, hay de Alcoy, de Muro, de Cuatretonda, de Adna, de Játiva, Continente. Y bien, llegando a este punto, todos estamos muy contentos, los resultados están ahí, con el trabajo. Nosotros lo que podemos hacer es dar todo el trabajo que tenemos y darlo todo, pero todo viene acompañado del gran trabajo y labor que está haciendo el entrenador. Yo creo que es una parte muy importante, y no porque esté aquí delante, fundamental para que vayamos hacia donde vamos. El objetivo es el ascenso. En principio suben los dos primeros, si podemos ser campeones mejor, todos apostamos por allí. Esta semana nos jugamos liderato. Esta semana hay que hablar de ese partido, César, hay que hablar de ese partido, pero bueno, vamos a conocer un poco más a Carles y un poquito pues saber qué te encontraste, Carles, cuando te comentaron este proyecto, recalas en Albaida, en este equipo, una categoría, yo creo que es bonita ya esta categoría donde está. Un poco qué te has encontrado, qué expectativas tenía y qué te encuentras en este club. Pues más o menos en verano, más o menos a la hora de planificar la plantilla, al ser filial de Martínez Valls también nos condicionaba un poco al tema de ver qué jugadores podíamos incluir. Entonces, como nosotros estamos también para ayudar al primer equipo, al de Primera Nacional, gran parte de jugadores son o bien jugadores que han militado allí o bien jugadores que tenía yo de cierta calidad, y por eso esa renovación de plantilla. A nivel de hoy, pues ya te digo, yo pienso que tenemos una plantilla muy compensada, muy competitiva, importante también, con jugadores con muchas ganas de mejorar, y con lo que comentaba César antes, jugadores con una gran ética de trabajo, y eso es muy importante para mejorar en el día a día y así conseguir estos resultados. Bueno, el último partido hay que retocar un poco, hay que hablar, César y Carles, del último partido ante el Muro. De nuevo habéis ganado, habéis perdido un partido de lo que lleváis de jornadas de liga, de competición, un solo partido. Está muy bien, gracias a, bueno, según aquí tenemos al entrenador, habrá que elogiarlo, en cierto modo, pues es un poco el que pone el espíritu, el que pone la espinita es Carles. César, bueno, un poco como este último partido, vamos a hablar de este partido ante el Muro que habéis ganado. Vale, este partido, pues, un poco cuando antes de jugar los partidos, pues analizar los equipos, también de vez en cuando hacemos scouting, pues sigues, más o menos nos conocemos, siempre hay jugadores que conoces que hay en los otros equipos. Un poco al ver la clasificación veíamos que el Muro, como era un equipo, iba penúltimo, pues solo una victoria, al contrario que nosotros. También el comenzamiento del partido no fue bueno, pues fue a lo mejor la relajación, no entramos como teníamos que entrar, la concentración, intensidad. Luego ya a partir del descanso pues ya nos pusimos en nuestro sitio y con la pertinente tirada de oreja del entrenador pues ya enderezamos el partido y ganamos con la diferencia que hay entre los dos equipos. Bien, un partido más. Por lo que decimos, ¿no? Un partido más, dice. Un partido más. Está muy bien, estáis ahí encestando ahí 78 puntos. Yo creo que es, antes lo hablábamos, no sé si es la máxima de goles, de canasta en este caso, que habéis encestado. En principio creo que somos el máximo, el equipo con mejor anotación ofensivo, así de promedio. En defensa aún no somos los mejores, supongo que para ser primeros tendremos que conseguir también ese aspecto, pero sí, hay partidos que sí que estás más alegre cada anotación, y hay partidos que parece que justamente el día que perdimos, la única derrota que tenemos, nos quedemos con 49 puntos, que son casi 30 puntos menos de los que hacemos normalmente. Y ahí, sin que el otro equipo nos hiciera mucho, que fueron 52 puntos, pero supuso la primera derrota. Si no, estaríamos ahora con 0, pero bien. Cero de cero. Bueno, partidos ganados todos. Correcto, todo ganado y cero perdido. Vamos a ver, Carles, qué opina de ese partido. Bueno, fue un 78-51, fue como se quedó. Yo creo que 78 puntos ahí arriba hay que lanzar muchas veces para hacer eso. ¿Cuál es tu crónica del partido? Pues, como bien comentaba César anteriormente, era un partido con un poco de trampa, porque Muro venía con una buena dinámica, aunque no estuviera ganando partidos, pero los perdía de muy poco, desde ahora unas jornadas, y nosotros, bien por las victorias y bien a lo mejor por no tener un buen nivel de entrenos, pues no salimos con un buen nivel de activación. Lo que nos faltó fue eso, y lo pusimos en el descanso, y a partir de ahí en el tercer cuarto rompimos el partido, y ya te digo. El tema de los 78 puntos, nosotros intentamos ser un equipo ofensivo, intentamos hacer un poco algo diferente en esta liga, donde no hay un nivel alto de anotación. Entonces lo que buscamos es hacer eso, partidos con mucho ritmo, partidos a muchos puntos, y como pienso que tenemos calidad, pues
normalmente nos llevamos los partidos. Sí, acabas de decir una cosa, Carles, los entrenamientos no han sido con la suficiente intensidad y el partido tampoco. No sé si se juega como se entrena. Claro que sí, muchas veces y ese fue un poco el tema. De todas formas, ahí estás tú, como decía César, está aquí Carles, para corregir esa... Te diste cuenta en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí entras en la... No, yo solo, ellos mismos. Vale. No era solo mi percepción. Se autocorrigen, autocrítica. No iban las cosas como uno esperaba y se veía en el resultado y en las sensaciones de juego. Entonces había que cambiar. Si nosotros hacemos bien las cosas, los resultados salen. Porque nosotros, en principio, está bien trabajado el equipo y hay calidad. Bueno, esta calidad de este conjunto de personas que habéis formado este equipo con nuevos fichajes de algunos jugadores, bueno, también de Carles como entrenador y bueno, de gente que tú traes también como respaldo, gente que conoces. Este próximo partido, yo creo que bueno, contra el Muro se hizo muy bien, pero bueno, a priori, porque luego en las competiciones hay que ganarlos, los puntos son los que valen. Se podía ganar, se ganó ante el Muro, pero el Canal es otra cosa, el Canal está ahí arriba, aunque bueno, vosotros estáis pegaditos, o sea, será, yo creo que el mejor partido de toda esta competición, de todo este grupo preferente. Yo creo que este próximo fin de semana, nos vas a decir un poquito la hora, el Club Baloncesto Albaida jugáis contra Canals. Sí. Cuéntanos un poco este partido, yo creo que es el más interesante de esta competición, en esta liga, en este comienzo de liga, de la segunda vuelta. Pues bueno, este fin de semana jugamos sábado, no jugamos en nuestro horario habitual y jugamos sábado 4:30, ahí en el pabellón de Albaida. En cuanto al partido, pues como bien comentas, tiene su importancia, aún así es un partido más, vale lo mismo que otro. Es importante en el tema del basket average, porque en el caso de conseguir una victoria hay 3-4 equipos que están muy distanciados de otros y posiblemente se pierdan muy pocos partidos en la competición, y es importante conseguir una victoria y conseguir una buena renta. En el caso del partido de vuelta, pues bueno, ya tienes un colchón de ahí de unos puntos. Pero al fin y al cabo es un partido más. Nosotros lo preparamos como los otros partidos y ya te digo, si nosotros hacemos las cosas como sabemos, yo confío en mis jugadores y confío en el equipo que vamos a sacar el partido hacia adelante. De todas formas, Carles, a nivel de técnico de los entrenamientos, a la hora de preparar algo, lo estaréis haciendo igual, pero los equipos no son iguales y psicológicamente esas cosas afectan. No sé Claro si a lo sí. mejor es para ti la pregunta o quizá para ti que vas a estar en el campo, en la pista, en la cancha. Yo desde mi punto de vista, el partido de estos son los partidos que un jugador competitivo quiere, porque ahí es donde se demuestra, yo sé, todo lo que la ambición que pueda tener y ganar. Partido mejor que este en esta liga probablemente y ahora mismo es el mejor que hay para jugar. Canals invicto, nosotros con una derrota que no tenía que haber tenido, pero tenemos, es de poder a poder. Más se suma, nosotros hay se suma una pequeña emoción de que el año teníamos, nuestro rival Canals cuenta con el entrenador que teníamos nosotros el año pasado y un jugador que jugaba con nosotros, que más o menos lo conocemos. También son rivales geográficamente, son cerca de aquí y es un partido que es para darlo todo. El que gane saldrá muy reforzado, no decide la liga ni mucho menos, estamos ahí, pero cara a la satisfacción del jugador, de la afición, del club y de todo, pues es un partido de los que te hacen subir. Y bueno, a ti como entrenador del Club Baloncesto Albaida, este equipo, bueno, como lo decía César, el entrenador del año pasado está aquí y tal, ¿para ti no es un reto también un poco ganar este partido? Bueno, será un reto todos de serlo, pero este quizá, pues, bueno, no sé, un poco de alegría, ¿no?, con este partido. No, sí, es un partido importante, hay cierta rivalidad por lo que bien ha comentado antes César. Y ya te digo, pues sí, sería un plus de motivación y a nivel de afrontar los próximos partidos o la segunda vuelta que se antoja muy dura, pues estaría muy bien también ganar, sí, sí. Bueno, además, pues bueno, sería ganarle al líder. Supongo que ellos también vendrán con la misma idea. Tampoco estarán pensando, bueno, vamos ahí. Mira, tenemos que jugar el sábado a las 4:30 en casa de la Albaida. Eso también pesa. Claro, ellos si nos ganan siguen invictos y dejan a nosotros, su máximo rival, con 2 derrotas. Ya dejan ahí, abren una cierta zona y más a la veras que tengan para la vuelta, pues les dejaría muy... Cara al ascenso lo tendrían prácticamente, luego les faltaría solo concretar de ser campeones. Está claro que quedaría un partido de la primera vuelta y toda la segunda, pero
ellos también saben que es el todo por el todo. El partido ahora es un Barça-Madrid, pero un preferente. Bueno, pues esta semana es un poco preparando el partido, aunque, bueno, tú dices, Carles, que lo estáis preparando igual que todos, pero bueno, no sé si hacéis alguna cosa específica. Todavía quedan entrenamientos esta semana para enfrentar a los dos equipos. No sé si vas a preparar alguna cosa especial o sencillamente los entrenamientos como todos, a tope como todos, con velocidad como todos y a ganar como casi todos, ¿no? Y vais uno perdidos o no. Como ya tenemos un trabajo anterior, un trabajo previo que es de calidad, con añadir unos pequeños matices, esta semana que lo vamos a trabajar, yo creo que con eso es suficiente. Además, los conceptos ya están muy inculcados, los jugadores los han asimilado perfectamente, y nada, es una suma de pequeñas cosas y el equipo va a ser prácticamente el mismo y vamos a jugar a lo mismo, que es a lo que sabemos hacer. Y bueno, ¿qué conoces tú del canal? Vamos a crear un poco de expectación, que la gente nos está viendo. ¿Qué conoces o conocéis de este equipo? ¿Qué jugadores tienen? ¿Qué cosas se pueden tapar en ese equipo para reducirles un poquito? Pues mira, yo creo que a Canals, por suerte o por desgracia, lo conozco bien porque algunos de sus jugadores lo estuve yo el año pasado en Xàtiva con mi equipo, y pues tiene un juego interior muy potente. Posiblemente yo creo que tiene a dos de los tres mejores jugadores de la categoría, tiene gente muy grande, controla el rebote, y si ellos controlan el ritmo de partido y si tienen acierto, sobre todo en el tiro exterior, que tienen buenos jugadores, pues normalmente se llevan los partidos muy fácilmente, apenas sin padecer. Así, sin padecer, y bueno, anotando también será un equipo que anota bastantes puntos, ¿no? Al Canals. También creo que detrás de nosotros, si nosotros somos el primer ofensivo, ellos serán el segundo. Sí. Igual que nosotros somos segundo o mejor en defensa, ellos son el primero. Pues somos dos equipos muy paralelos. A lo mejor ellos interiormente nos superan algo, nosotros exteriormente, pero bueno, tampoco eso desmerece ni a nuestros compañeros que juegan por dentro ni a ellos los de exterior. Es un partido muy igualado y se puede cantar por factores que el que esté más acertado. Después también hay que recalcar que venimos del parón y 3 semanas sin jugar partido, pues entrenas, pero luego en el partido veremos cómo se desenvuelve. El ritmo y bueno, ese nervio solo se da en los partidos, solo se da en ese momento. Así que el entrenamiento lo habréis hecho porque en Navidad supongo que no paráis. Hay mucha gente que aprovecha luego estos días para hacer torneos, para participar. ¿Vosotros habéis hecho entrenamientos? ¿No habéis participado en ningún torneo ni nada? No, nosotros hemos entrenado desde principios de enero. La última semana de diciembre descansamos y hemos entrenado pues ahora mismo semana y media. ¿Y qué tal los entrenamientos sin competición? ¿Más sosos? ¿Os falta algo? Como no está el partido, venimos de las fechas que venimos con tanto polvorón y tanto roscón, pues había que hacer un poco más carga física al principio, pues sí, claro, quemar y ponerse a tono y ir encarando. Y esta semana ya más acompañar a eso por lo técnico y táctico. Sí. Bueno, Carles, como entrenador, tú llegarías al Club Baloncesto Albaida. En este momento el equipo está con las pretensiones que esperabais desde el principio de temporada. Unas pretensiones, supongo que sería estar lo más arriba posible. Hay que estar en el número 1, estaría bien, pero estamos en una posición en la que pensabas que se podría estar. Sí, yo creo que yo vine y muchos de los jugadores también se sumaron al proyecto porque la intención y el objetivo es conseguir el ascenso autonómica, es intentar hacer más competitivo si cabe aún el equipo de Primera Nacional de Onteniente y subir a Liga Autonómica. Bien quedar primero o segundo, pero intentaremos quedar primeros. Eso también, ese orgullo también lo tenemos. Lo intentaremos. Claro que sí, esa es la idea. Bueno, con respecto a los demás equipos en esta categoría, los equipos con los que habéis competido ya, un poco, ¿qué te han parecido? ¿Te han sorprendido alguno? Hay jugadores que descienden, que vienen de categorías de arriba, que juegan aquí. Bueno, tú, Carles, también comentabas pues, que en Xàtiva pues, no se podía mantener la categoría, estabais abajo. Que hay veces que en estas categorías los equipos sencillamente están ahí porque no pueden a lo mejor permitirse económicamente estar arriba, o hay jugadores que vienen de arriba. ¿Te ha sorprendido alguna cosa de esas? Sí, no, se nota de año en año. Bueno, como se ha suprimido un par de grupos, creo que de Liga EVA, pues siempre al haber menos categorías, menos grupos de categorías superiores, pues mucha gente tiene que ir bajando, acomodándose en otro equipo de categorías inferiores. Por eso refuerza la liga. Yo personalmente creo que es más fuerte este año que el año pasado. Este año nosotros tanto como el Canals tenemos un buen equipo, pero ahí detrás está Benifayó, equipos de Capital, Mislata, y hay equipos Alcoy. Se nota que han incorporado entrenadores con ética de trabajo muy constante y jugadores pues
con más dedicación y se va notando que los partidos nunca te puedes dar por ganado antes de jugarlo, si no te esfuerzas y estás los 40 minutos luchando. Nosotros tuvimos un partido en Algemesí que cuando fuimos a jugar allí éramos segundo contra tercero y teníamos una renta de 15-16 puntos y nos llegaron a empatar o se pusieron por delante. Es un partido así, lo pierdes y te vas mal la derrota y luego moralmente y todo. Hay que estar 100%, Carles, en esta división también. No sé si te sorprendería el Benifayó, ¿no? El Roquet de Benifayó. Pues, si te digo la verdad, no me sorprendió, porque ya venía conociendo a algunos de sus jugadores y a su entrenador también lo conocía del año pasado que me enfrenté a él. Y es un entrenador que es muy competitivo, siempre plantea partidos muy difíciles y tiene un equipazo. La gente, como perdió 2 o 3 partidos al principio de liga, los daba un poco por muertos, pero la verdad es que llevan una dinámica muy positiva y tienen muy buenos jugadores y van a estar ahí arriba junto con nosotros y Canals, pienso yo. El Benifayó, bueno, ha sido el único encuentro que el Club Baloncesto Albaida ha perdido, por eso sale el comentario. ¿Qué pasó en ese partido? Sobre todo que solo no tenemos 49 puntos y más como locales, porque ellos anotaron 52, que no es una anotación, pero no veíamos las cosas claras, sin ideas, nos hicieron una zona, sobre todo en la segunda parte, no encontramos nuestros tiros, no acertemos, no hubo chispa, no hubo reacción. Ellos también nos ganaron por 3 puntos, tuvieron unas canastas afortunadas, pero entra dentro del juego, mira, si lo buscaron más o menos, pero se decantó a su favor y nada. Cuando volvamos allí, pues a devolverle la moneda. ¿Tendréis ganas de volver a sí, competir con ellos? Yo personalmente me quedé como, no sé, pensaba que luego hay que demostrarlo, pero que no pensaba que podíamos perder ese partido contra ellos. Sí. Bueno, Carles, decía César de que en esta competición, lo estabas comentando antes cuando hablaba en cómo está esta categoría, los equipos y demás, has estado comentando que se está profesionalizando en cierto modo pues en la búsqueda de perfeccionamiento en jugadores, en entrenamientos, en todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, la Federación está haciendo aquí el fin de semana, hace un par de semanas, en Ontinyent se hizo pues un curso de entrenadores, en ese tipo de cosas. ¿Cómo ves tú el baloncesto a nivel autonómico, por ejemplo, que es un poco el que nos afecta? ¿La Federación se implica en preparación o falta un poco de rodaje en ese tema? Pues vamos a ver, yo en ese aspecto soy un pelín crítico. Pienso que por estas comarcas centrales, al estar ahí un poco al medio, bien no tienes a lo mejor la cantidad de jugadores o la cantidad de colegios o escuelas con tradición que puedan tener en Valencia o en Alicante. Aún así, pues yo pienso de que se debe potenciar, sobre todo bien con clinics, bien con jornadas de detección de talentos, con jornadas de tecnificación o con jornadas de formación de entrenadores, que estaría bien que hicieran algún curso por aquí por la zona, porque no somos tantos como a lo mejor en el área metropolitana de Valencia o Alicante, y tenemos que estar mucho mejor formados, porque a lo mejor tenemos muchos menos niños que a lo mejor otras escuelas de Valencia. Y bueno, yo siempre pienso que cuanto más pequeño por edad, de categoría es el equipo, los benjamines, los prebenjamines, yo creo que cualquiera no vale, que quizá más delicado es a la hora de entrenar, no sé, tú como jugador, a la hora de llevar a cabo un entrenamiento, una preparación, o sea, para no fastidiar a nadie, ¿no? Que tienes que saber lo que haces, ¿no?, con los niños. Claro, los niños, ellos son una esponja y absorben todo, y tú tienes un ejemplo y todas las cosas, si no hay coordinación y no se sabe por dónde se va ni lo que se hace, no se puede pasar el tiempo. Yo, en una época mía en otro club estuve también echando una mano así como de monitor y eso, y a veces, si no, hay que planificarse un poco y por lo menos hacer un poco hacer un plan de entrenamiento y tener las cosas claras, llevarlas a cabo y bien hechas, y no pasar el tiempo, porque eso es los primeros. Los niños, si no se divierten, no ven lo bueno que les trae por la práctica de este deporte, y los padres que están detrás ven que no sacan resultados, pues para perder el tiempo, pues mejor otra cosa. Pues una compañía excelente de niños, de uno, bueno, de los equipos que está haciendo, pues yo creo que una especie de revelación también en esta categoría preferente. Segundo, el Club Baloncesto Albaida, y hoy con nosotros pues está uno de los jugadores, es el capitán, el capi, como tú dices, el capi César Cano, del Club Baloncesto Albaida, y también el entrenador nuevo fichaje esta temporada, que es Carles Bonet. Yo creo que hay que invitar a la gente a que vaya el sábado, ¿no?, al pabellón.
Es el mejor partido que esta semana. Todas las semanas son diferentes, cada partido tiene lo suyo, pero mejor que esta semana, este es el duelo y el partido, y habrá emoción, rivalidad y de todo, ¿no? ¿Y qué esperas, Carles, de este encuentro? Pues yo animo a la gente a que venga, ya que va a ser un partido bonito, bien por la rivalidad entre jugadores, entre clubes, entre equipos, y se va a ver un buen espectáculo. Yo creo que se va a ver buen baloncesto, todo y ser la categoría preferente se va a ver buen baloncesto, y de que debemos de aprovechar esa oportunidad y debemos de hacer un llamamiento a la gente para que acudan en masa y que vengan a vernos, hombre, y animar. Y les decimos que el sábado a las 4:30 en el pabellón polideportivo de Albaida, ahí estarán estos chicos, bueno, con todo el equipo, al que le deseamos muchísima suerte. Un bonito encuentro ante el Canals, primero, segundo. En este caso el Albaida va segundo y nada, suerte para los dos, muchísimas gracias por venir. Gracias. Este es el comentario de hoy, el Club Baloncesto Albaida aquí en el estudio con nosotros para que nos cuenten cómo les va a estos chicos del Club Baloncesto Albaida. Por mi parte nada más, nos vemos como siempre mañana. Muy buenas noches.